Mi hijo me empujó al lago diciendo: «Relájate, viejo». Mientras me ahogaba con el agua entrando en mi garganta, él se reía como si fuera un simple chiste. Pero cuando logré salir a la orilla, empapado y temblando, saqué mi teléfono y le mostré algo. En ese instante, su sonrisa desapareció. La traición se había convertido en justicia, y las consecuencias para él serían devastadoras. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La factura médica temblaba en mis manos arrugadas. $3.000 por la visita de urgencias del mes pasado. A los 70 años, esas cifras pesan distinto. La cocina parecía más pequeña de lo normal. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas amarillas de Margaret, iluminando cada mota de polvo que flotaba en el aire inmóvil. El viejo reloj de péndulo en el pasillo marcó las 9:30 con su campanada familiar, justo cuando sonó el teléfono. Ese teléfono rotatorio que Margaret insistía en conservar. El plástico negro ya estaba liso de tantas conversaciones a lo largo de los años. El identificador de llamadas mostraba el número de Brandon. Eso me hizo dudar. Mi hijo rara vez llamaba antes del mediodía. Papá. Su voz sonaba con un entusiasmo forzado, ese tono que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Oye, pensé que podríamos pasar un rato juntos hoy en el lago. Dejé la factura a un lado, mirando mi reflejo en la superficie cromada de la tostadora. ¿De qué quieres hablar exactamente, hijo? Mejor cara a cara. Tiempo en familia, ¿sabes? Se oían ruidos de tráfico por la línea. Estaba llamando desde el coche. Tráete traje de baño. Vamos a pasarlo bien. Los niños están emocionados. Algo en su respiración entrecortada me apretó el pecho. Brandon, ¿de qué va todo esto realmente? Papá, por favor, ¿puedes encontrarnos en el lago Harmony sobre el mediodía? Entré en la sala y tomé una foto enmarcada de la mesa lateral. Brandon, con 10 años, sonriendo con un diente ausente, sosteniendo el pez que habíamos pescado juntos. ¿En qué momento ese niño sincero se convirtió en este extraño que me preguntaba por el valor de la casa y mis planes de jubilación, como si fueran entrevistas? Has estado distinto últimamente, dije, dejándome caer en la butaca de Margaret. Esas preguntas sobre la casa, sobre mis finanzas. Solo me preocupo por tu futuro, papá. Todos lo hacemos. La palabra preocupación quedó suspendida entre nosotros como humo. ¿Preocupados de qué? Desde que Margaret falleció, yo me las había arreglado bien. Más que bien, había sido cuidadoso, responsable, tal y como ella me enseñó. Mediodía, entonces, me escuché decir. Pero Brandon, sea lo que sea esto, lo afrontaremos juntos, como debe hacerlo una familia. La línea quedó en silencio, salvo por el motor de su coche. Gracias, papá. Eso significa todo. Cuando colgó, me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono. ¿Gracias por qué? Murmuré. La pregunta me acompañó hasta el armario del pasillo, donde me esperaba mi vieja chaqueta de cuero. Margaret me la había regalado en mi 60 cumpleaños. Decía que me hacía ver distinguido. Tomé las llaves del gancho, su peso familiar resultaba tranquilizador en mi palma. Por la ventana, el vecindario parecía tranquilo. La señora Chen regando sus rosas, el cartero silbando su melodía de siempre. Todo normal, todo seguro. Y, sin embargo, mis manos temblaban al tocar el pomo de la puerta. El portón del garaje se abrió con un quejido, revelando mi vieja camioneta Ford bajo la luz filtrada. Me quedé un momento a su lado. Por costumbre revisé la varilla del aceite y golpeé un neumático con la bota. Margaret habría llamado a eso excusas, formas de retrasar lo inevitable. 27 años de matrimonio te enseñan a leer las señales. 37 de paternidad, a leer entre líneas. Subí a nuestra habitación, cada peldaño crujiendo en su ritmo familiar. El bañador estaba en el cajón inferior, escondido bajo jerseys que no usaba desde el invierno pasado. Al sacarlos, algo crujió, una foto vieja entre la ropa. Lago Harmony, verano de 2019. Brandon abrazando a Isabelle, los dos niños chapoteando en la orilla mientras yo cocinaba hamburguesas en la barbacoa portátil. Antes de que Isabelle empezara a ignorar mis llamadas.
Antes de los problemas financieros de Brandon, esos que pensaba que yo no había notado. La cena incómoda de hace 3 semanas volvió a mi mente. Papá, ¿alguna vez has pensado seriamente en un plan de herencia? Sus ojos evitando los míos. Esa risa nerviosa cuando mencioné a mi asesor financiero. En el baño, dejé caer mis pastillas en la palma. Para el corazón, para la tensión, recordatorios diarios de que tener 70 no era lo mismo que tener 50. En el espejo, las arrugas de la frente parecían más profundas. La barba gris me hacía lucir más viejo, más frágil de lo que me sentía por dentro. ¿Estaba exagerando? ¿Leyendo demasiado en la invitación de un hijo que solo quería pasar tiempo conmigo? Pero la voz de Margaret susurró en mi memoria. Confía en tus instintos, Derek. Nunca te han fallado. De nuevo en el garaje, metí botellas de agua en una nevera pequeña, añadí unas barritas de granola. Mi teléfono vibró contra la pierna, un mensaje de Brandon. Nos vemos pronto, papá. Gracias. Otra vez gracias. No un deseando verte ni un conduce con cuidado. Solo gracias. Como si le estuviera haciendo un favor. Como si yo resolviera un problema que aún no entendía. La batería marcaba 60%. Por impulso, tomé el cargador del banco de trabajo. Algo me decía que podría necesitarlo después, aunque no sabía por qué. La llave de la casa pesaba más de lo habitual cuando cerré la puerta. Me quedé un momento en el porche, mirando la casa que Margaret y yo habíamos construido en 43 años. Cada habitación guardaba recuerdos. Cada rincón contaba una historia. ¿Por qué sentía que no volvería a verla igual al regresar? Conduje despacio al salir de la entrada, viendo cómo mi casa se hacía pequeña en el retrovisor. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria, los nudillos blancos sobre el cuero gastado. El motor sonaba como siempre, pero ese día, hasta ese consuelo parecía hueco. Fuese lo que me esperaba en el lago Harmony, iba hacia ello con los ojos bien abiertos. La transición de la ciudad al campo tomó 40 minutos, tal como había calculado. El lago apareció entre los árboles como una pintura, agua azul reflejando el cielo de julio, rodeada de pinos más antiguos que yo. El aparcamiento tenía pocos coches, entre ellos, el SUV nuevo de Brandon. Vi los asientos infantiles y los juguetes desperdigados en su interior, zumos, cuadernos de colorear, el elefante de peluche de Emma, con la oreja arrancada. Por un instante, la preocupación se alivió. ¿Qué tan grave podía ser un problema si aún había juguetes de niños olvidados? ¡Abuelo! La voz de Emma atravesó el aire como un rayo de sol. 8 años, pura energía. Corrió hacia mí, con James detrás, sus 6 años esforzándose por alcanzarla. La alcé en un abrazo de oso, girándola hasta hacerla reír a carcajadas. Con calma, cariño. Vas a marear a tu viejo abuelo. James se estampó contra mis piernas, abrazándome fuerte. ¿Podemos ir a nadar ya? Mamá nos empacó los trajes y todo. Después de comer, campeón. Paciencia. Le despeiné el cabello oscuro, igual que el de Brandon a esa edad. Las cosas buenas llegan para quien sabe esperar. Por encima de sus cabezas vi a Brandon e Isabelle acercarse desde las mesas de picnic. Isabelle se veía más delgada, su sonrisa habitual parecía forzada, quebradiza. Evitó mirarme a los ojos, concentrándose en alisar el cabello de James, allí donde yo lo había despeinado. Brandon caminaba distinto, con los hombros tensos, una mano revisando su teléfono una y otra vez. Papá, gracias por venir. ¿En serio? Me dio una palmada en el hombro, pero el gesto sonó ensayado. Hermoso día, ¿verdad? Sí, respondí, estudiando su rostro, las ojeras marcadas, la mandíbula apretada cuando creía que nadie lo veía. ¿Cómo va el negocio, hijo? Bien, bien. Ya sabes cómo es. Su risa sonó hueca. Niños, ¿por qué no van a lanzar el frisbee junto a aquellos árboles? Los adultos necesitamos charlar un momento. Pero si acabamos de llegar, protestó Emma. Vamos, dijo Isabelle en voz baja. No será mucho tiempo. Vi a mis nietos alejarse a regañadientes, frisbee en mano, con su entusiasmo apagado por una tensión adulta que no entendían. Emma miraba hacia atrás una y otra vez,
como si su intuición de 8 años captara lo que los mayores intentábamos ocultar. Nos sentamos en el banco de madera gastado. El agua del lago golpeaba suavemente la orilla a unos 6 metros. El aire traía aroma a pino mezclado con el olor terroso del agua. El sonido de otros niños jugando llegaba desde lejos. Todo debería haber sido pacífico, pero se sentía como la calma antes de la tormenta. Brandon carraspeó 1, 2 veces. Isabelle retorcía una servilleta en sus manos hasta que empezó a romperse. «Papá», empezó Brandon, con un peso en la voz que nunca le había escuchado. «Tenemos que hablar». Me senté entre ellos, mi hijo y mi nuera, sintiendo el sol calentarme los brazos y al mismo tiempo un frío desconocido recorrerme la espalda. El lago se extendía sereno frente a nosotros, eterno, mientras las palabras que Brandon reunía amenazaban con cambiarlo todo. La risa de Emma resonó sobre el agua al perseguir el frisbee que James había lanzado demasiado alto. Inocencia pura, ajena a la tormenta que se cernía sobre nuestra familia. Crucé las manos sobre la mesa y esperé. «Papá, ¿sabes cómo están los mercados inmobiliarios ahora?». Su voz llevaba ese tono ensayado que usaba con clientes difíciles. Miró hacia Emma y James, asegurándose de que estaban lejos, antes de seguir. «Tu casa se ha revalorizado mucho». Me removí en el banco, tomando distancia. Isabelle seguía destrozando la servilleta, pedacitos blancos cayendo como nieve sobre la mesa vieja. Su silencio decía más que 1000 palabras. «¿Qué clase de oportunidad de negocio es esta, hijo?», pregunté, manteniendo la calma aunque mi radar interno ya estaba encendido. «¿Y por qué tanta prisa?». Las palmas de Brandon dejaron marcas húmedas en la mesa al inclinarse hacia adelante. «Verás, es una situación de liquidez, temporal, claro, pero el momento es crítico. Y tu casa, bueno, toda esa plusvalía, está ahí, sin hacer nada». Sus palabras frías me golpearon como agua helada. Había ensayado ese discurso, seguramente practicado con Isabelle, eligiendo cada término para disfrazar la desesperación con lógica. «He vivido en esa casa 40 años», dije en voz baja. «Allí criamos a tu madre y yo, su jardín aún florece». «Papá, sé práctico». Su tono subió, la frustración rompiendo la fachada. «Estás solo en tanto espacio. Los impuestos, el mantenimiento, se ha vuelto una carga, ¿no?». Lo estudié con atención, las ojeras imposibles de ocultar, la mandíbula crispada. «¿De cuánto dinero hablamos, Brandon? ¿Y qué pasa si esta oportunidad no funciona?». Sus respuestas salieron demasiado rápido, contradictorias. Unas veces hablaba de meses, otras de semanas, luego de inmediato. Las cantidades eran vagas, lo suficiente para asegurar nuestro futuro, más de lo que imaginas. Isabelle cerró los ojos un instante, como si sintiera dolor físico. Al abrirlos, brillaban con lágrimas contenidas. «¿Y dónde viviría yo?», pregunté. Por primera vez, Isabelle habló en un susurro apenas audible. «Hemos revisado nuestro presupuesto. Hay sitio para ti en nuestra casa. A los niños les encantaría tener al abuelo siempre cerca». La coordinación me golpeó como un puñetazo. Ya lo habían planeado todo, incluso mi futuro, sin preguntarme. Los niños que reían a lo lejos habían sido usados como argumento emocional antes de que siquiera lo supieran. «Brandon», dije con voz firme. «¿Qué no me estás diciendo? ¿Qué está pasando realmente?». Su máscara empezó a resquebrajarse. El sudor le perlaba la frente pese a la brisa del lago. «Papá, no entiendes. Ya no se trata solo de una oportunidad. Hay gente involucrada. Compromisos hechos». «¿Qué clase de compromisos?». «De los que no esperan el momento conveniente». Mi instinto paternal luchaba con una alarma creciente. 40 años leyendo el rostro de mi hijo me decían que estaba asustado de verdad. Pero esos mismos 40 años también me decían que intentaba arrastrarme con él. «No», dije con firmeza. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. El rostro de Brandon cambió en un instante. La máscara de razonamiento se quebró, revelando algo desesperado y peligroso. Me levanté del banco, con la dignidad de 7 décadas de vida. «Esa casa lo es todo para mí, hijo. Allí dio tu madre su último suspiro,
Allí celebramos tus primeros pasos. No venderé el corazón de nuestra familia por la urgencia de nadie. En lugar de comprensión, Brandon se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, su voz acercándose a la histeria. «Eres un viejo terco. ¿No lo entiendes? Ya no es opcional». «¿De qué hablas?», pregunté, viendo cómo sus manos se agitaban con violencia. «¿Crees que se trata de querer dinero? ¿Crees que tengo elección?». Isabelle le agarró del brazo, pero él la apartó con tal brusquedad que ella retrocedió asustada. Vi a mi hijo desmoronarse, el pánico lo devoraba. «Brandon, ¿qué es lo que tanto temes?». Se acercó, aprovechando su altura para imponerse. A mis 70, mi espalda ya no era tan recta, y él usó cada centímetro de ventaja para intimidar. «No entiendes la presión en la que estoy. Este tipo de gente no acepta excusas». Mi mano se movió instintivamente hacia el teléfono. «Déjame llamar a Richard Wilson. Él puede darnos asesoría legal». «Nada de abogados», gritó Brandon, su voz rebotando en el agua. «Esto se resuelve en familia o no se resuelve». Fingiendo marcar, activé la grabación de vídeo. El punto rojo apareció en la pantalla justo cuando Brandon perdió el control por completo. «Cálmate, viejo», gruñó, apretándome los hombros con fuerza suficiente para dejar marcas. «Tal vez un baño frío te haga entrar en razón». El empujón llegó sin aviso. 40 años más joven, 40 libras más pesado, y movido por la desesperación, me lanzó con tanta fuerza que apenas pude reaccionar. El golpe del agua helada me atravesó el pecho como un puñetazo. El lago me tragó de golpe, el frío súbito me hizo jadear, el corazón tambaleándose en su ritmo. La ropa pesada me arrastraba, mis pies resbalaban en el barro. Luché por salir a la superficie, tosiendo, con el teléfono en alto para salvarlo del agua. No me estaba ahogando, pero la temperatura y mi edad lo hacían peligroso, desorientación, estrés cardíaco, hipotermia. En vez de ayudar, Brandon se quedó en la orilla riéndose. No una risa nerviosa, sino cruel, cargada de histeria. «Quizá ahora pienses con claridad, en vez de aferrarte sentimentalmente a una casa vieja». Su voz me atravesó con burla afilada. Isabelle se quedó paralizada en la orilla, las manos sobre la boca, horrorizada. No dio un paso para ayudarme. Mientras, las risas de Emma y James seguían sonando a lo lejos, ajenos a que su abuelo luchaba en el agua fría, mientras su padre lo miraba con satisfacción. Al fin logré estabilizarme, el agua chorreando de mi ropa. Miré a mi hijo con una certeza que me heló más que el lago. Ahora sabía en quién se había convertido. Avancé hacia la orilla con calma deliberada, cada paso pesado pero firme. Mi silencio los inquietaba más que cualquier grito. Pasé junto a Brandon sin mirarlo siquiera, los zapatos empapados haciendo ruido contra el barro, caminando hacia el aparcamiento. A mi espalda, escuché su voz con un tono de pánico que nunca le había oído. «Papá, vamos, hablemos como personas razonables». No respondí. Isabelle me siguió a distancia, como si sus instintos le dijeran que algo fundamental acababa de romperse en nuestra familia. Los pasos de Isabelle sobre la grava sonaban vacilantes, inseguros. Cuando llegué a mi viejo Ford, me giré para enfrentar a Brandon, que venía detrás de mí con una desesperación creciente. El agua seguía escurriendo de mi ropa, formando pequeños charcos en el asfalto. Con calma, levanté mi teléfono, mostrando la pantalla donde se veía claramente la grabación en curso. El rostro de Brandon pasó de la confusión al horror absoluto en un instante, cuando comprendió lo que aquello significaba. «¿Grabaste eso? ¿Grabaste nuestra conversación familiar privada?» «Lo grabé todo, Brandon». Mi voz llevaba el mismo frío del lago que aún me calaba la piel. «Cada palabra, cada gesto, cada momento en el que agrediste a tu padre de 70 años. Intentó arrebatarme el teléfono, pero retrocedí con firmeza. «Tócame otra vez, y este vídeo va directo al departamento de policía de Minneapolis. Sé exactamente qué leyes has violado hoy». Su agresividad se derrumbó en puro pánico. «Papá, espera. No entiendes la presión en la que estoy. Hay gente que hará daño a mi familia si no». Entiendo perfectamente lo que es una agresión. Lo interrumpí con precisión helada.
Y también lo que significa abuso a un anciano. El estado de Minnesota se toma muy en serio ambos delitos, sobre todo cuando hay evidencia en vídeo. La voz de Brandon se quebró, devorada por la desesperación. No puedes estar pensando en llamar a la policía contra tu propio hijo, el padre de tus nietos. Abrí la puerta de la camioneta con las llaves ya en la mano. Estoy pensando en protegerme de alguien que acaba de demostrar que está dispuesto a usar la violencia contra su propia familia por dinero. Isabelle permaneció en silencio, entendiendo que habíamos cruzado una línea de la que no había regreso posible. El abuelo, que siempre había dado amor y apoyo, miraba ahora a su hijo y a su nuera con la frialdad de un extraño. Brandon, dije al sentarme al volante, escucharás pronto de mi abogado. Este vídeo será prueba en cualquier procedimiento legal. Arranqué el motor mientras ellos permanecían inmóviles en el aparcamiento. Te sugiero que uses el tiempo que te queda para pensar cómo le explicarás esto a Emma y a James. A través de la ventanilla les lancé mis últimas palabras. Obsérvame. Conduje despacio, mirando por el retrovisor como Brandon e Isabelle se volvían figuras lejanas, de pie entre las ruinas de lo que debía ser una reunión familiar. El lago brillaba pacífico bajo el sol de la tarde, mientras el mundo de ellos se hundía en las consecuencias de la codicia y la desesperación. El peso de lo ocurrido aún no me golpeaba del todo, pero sabía que lo haría. Por ahora, tenía pruebas. Tenía testigos. Y tenía el poder de asegurarme de que jamás se volvería a usar la violencia contra mí en nombre de la lealtad familiar. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante mientras me alejaba del lago Harmony, con la calefacción al máximo para combatir la ropa empapada. La radio sonaba en una emisora de clásicos. Sweet Caroline llenó la cabina. La misma canción que Brandon cantaba de niño en su sillita, durante nuestros viajes de pesca. Media hora después, el instinto me hizo detenerme junto al viejo roble donde solíamos parar. Ese gigante había sido testigo de nuestros mejores momentos de padre e hijo. Allí le enseñé a hacer nudos de pesca con paciencia infinita. Allí compartimos bocadillos de mantequilla de maní mientras planeábamos escapadas de fin de semana. Me senté bajo sus ramas, la ropa aún húmeda pegada a mi piel, y saqué la billetera. Detrás de mi licencia guardaba una foto antigua, Brandon con 10 años, sonrisa abierta, sosteniendo orgulloso su primer pez, un pequeño blue gill que para él había sido como atrapar un marlin. El contraste me golpeó como un puñetazo. Ese niño que lloraba al pisar sin querer una mariposa, hoy había empujado a su padre de 70 años a un lago. Ese niño que se dormía agarrado de mi mano tras pescar, ahora me amenazaba con violencia por no vender mi casa. ¿Dónde me equivoqué? Susurré al roble. ¿Fui demasiado permisivo en su adolescencia, demasiado exigente con las notas? ¿No vi las señales de lo que se estaba convirtiendo? ¿Cómo se llora por alguien que aún está vivo, pero ya lo has perdido? Esa misma pregunta se la había hecho Margaret sobre su hermana distanciada años atrás. Ahora entendía ese dolor, ver cómo alguien a quien amas se convierte en un extraño con el rostro de tu hijo. Cada recuerdo se sentía contaminado ahora. Enseñarle a conducir en ese mismo lugar, celebrar su graduación, acompañarlo al altar en su boda con Isabelle. ¿Habían sido reales esos momentos, o siempre me había engañado sobre quién era en verdad mi hijo? El zumbido insistente del teléfono en el asiento del copiloto me devolvió al presente. No leí el mensaje de inmediato, pero su presencia me recordó que no se trataba solo de nostalgia. Era una crisis real que exigía decisiones inmediatas sobre mi seguridad, mi casa y el bienestar de mis nietos. Guardé la foto con cuidado, de nuevo tras mi licencia. Ese niño merecía ser recordado, aunque el hombre que se había convertido hubiera tomado otro camino. Arranqué el motor y volví a la carretera hacia casa. Fuese cual fuese el mensaje, enfrentaría las consecuencias con la misma entereza con la que había criado a un hijo con paciencia infinita. Al llegar, la casa me pareció distinta. Segura, pero hueca, como un cascarón. Metí la ropa mojada en la lavadora y me quedé bajo la ducha más caliente que pude soportar. El agua me calentó los huesos, pero no logró disolver el frío en mi pecho. En la cocina, apenas probé la sopa que me había preparado. A los 70, el estrés pesaba de otra forma. Todo parecía más frágil, más definitivo. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas de Margaret cuando me senté en su sillón favorito, rodeado de álbumes familiares.
Cada foto de Brandon exigía ahora una nueva mirada bajo la sombra de lo que había hecho. ¿Había señales que ignoré? Pensé en llamar a Richard Wilson, mi amigo abogado, pero decidí esperar al amanecer. Tomar acciones legales contra tu propio hijo requería cabeza fría, no un impulso. El vídeo no iba a desaparecer. A las 9:30 de la noche sonó un mensaje. El remitente me hizo dudar. Isabelle. Tenía mi número por la lista de contactos de emergencia de la escuela de los niños. Nunca lo había usado. El texto era largo, urgente. Derek, lo siento mucho por hoy. Brandon está bajo una presión enorme de gente peligrosa. Lo están amenazando, nos amenazan a todos. ¿Podemos vernos mañana? Solo tú y yo. Él no sabe que te escribo. Por favor. Leí el mensaje 3 veces. No era solo un problema de dinero. Isabelle contactándome a escondidas, arriesgándose a la ira de su esposo. Mis instintos luchaban con el recuerdo de su silencio esa tarde, cuando vio a su marido empujarme al lago y no se movió. ¿Miedo? ¿Lealtad rota? No lo sabía. Pero la mención de amenazas contra todos me heló la sangre. ¿Incluía eso a Emma y James? ¿Mis nietos estaban realmente en peligro? Respondí con calma, eligiendo bien las palabras. Mañana, 10 de la mañana, Café Cozy Corner, en Main Street. Ven sola. Su contestación llegó en minutos. Gracias. Te lo explicaré todo. Dejé el teléfono a un lado, revisé las cerraduras 2 veces y apagué las luces. La reunión del día siguiente aclararía si esto era un malentendido o confirmaría mis peores temores. Llegué al café 15 minutos antes, escogiendo una mesa en la esquina desde donde veía tanto la puerta como el estacionamiento. El bullicio de la clientela matutina ofrecía anonimato y, al mismo tiempo, seguridad pública. Pedí un café negro y repasé el vídeo una vez más, preparándome para lo que fuera. Isabelle entró puntual a las 10. Llevaba gafas de sol a pesar de la mañana nublada de julio y un pañuelo ligero al cuello. Detalles extraños para el clima que captaron de inmediato mi atención. Sus movimientos eran cautelosos, casi furtivos, mientras escaneaba el lugar antes de llegar a mi mesa. Cuando se quitó las gafas, vi en su rostro el agotamiento marcado en cada línea. Ojeras profundas, manos temblorosas al tomar la taza que le ofrecí. Lo de ayer fue imperdonable, dijo apenas en un susurro. Pero, Derek, tienes que entender la presión que está sufriendo Brandon. ¿Qué clase de presión lleva a un hombre a agredir a su propio padre? Pregunté con la voz serena, sin apartar los ojos de ella. Isabelle miró a su alrededor, nerviosa, antes de continuar. Hace 6 meses, Brandon pidió dinero prestado para lo que creía que era una expansión legítima de su negocio. Parecían profesionales, oficiales, pero los términos cambiaron, los intereses subieron, empezaron a aparecer penalizaciones de la nada. Isabelle se arremangó un poco, revelando moretones morados en sus muñecas. Entendí entonces el motivo del pañuelo. No son de Brandon, dijo, bajando la voz. Me los hicieron unos visitantes que vinieron a casa la semana pasada, cuando él no estaba. Querían asegurarse de que yo entendiera lo serio que se había vuelto todo. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Te amenazaron en tu propia casa? Me mostraron fotos de Emma y James caminando al colegio. Querían que supiera lo fácil que sería alcanzarlos. La voz de Isabelle se quebró. Ese fue el momento en que comprendí que ya no se trataba de dinero, sino de algo mucho más peligroso. Las piezas encajaron en mi mente con una claridad aterradora. La urgencia de Brandon por vender la casa no era codicia, era terror. El plazo, la prisa, su disposición a destruir la familia por dinero. Todo venía de un mismo lugar, estaba intentando salvar a sus hijos como única salida. ¿Cuánto les debe? Pregunté en voz baja. Comenzó en 50.000. Con intereses y penalizaciones ya son casi 200.000. ¿Quieren el pago para finales de esta semana o pasarán de las amenazas a la acción? Isabelle se inclinó hacia mí, susurrando. No te contacté por la venta de la casa. Te contacté porque no sé cómo proteger a Emma y James. Brandon es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero esta gente no va a esperar mucho más. Estudié su rostro,
viendo miedo real mezclado con una chispa de esperanza desesperada. ¿Por qué no viniste antes de que todo escalara a la violencia? Brandon me lo prohibió. Decía que involucrarte solo empeoraría las cosas, pondría a más miembros de la familia en peligro. Pero después de ayer, después de ver lo que la desesperación lo llevó a hacer, limpió sus lágrimas con una servilleta, comprendí que guardar silencio no protegía a nadie. El peso total de la crisis me cayó encima como una losa. Ya no era un conflicto familiar. Eran las vidas de mis nietos colgando de un hilo, atrapados entre las deudas de su padre y criminales dispuestos a demostrar de lo que eran capaces. ¿Viste sus rostros? ¿Supiste algún nombre? Isabelle negó con la cabeza. Fueron muy cuidadosos. Profesionales, en el peor sentido de la palabra. Me recosté en la silla, procesando lo que transformaba la traición de ayer en la emergencia de hoy. Mi hijo no solo me había agredido, estaba intentando salvar a sus hijos con el único recurso que creía útil a tiempo. La pregunta ahora era si aún había manera de encontrar una solución sin destruir lo que quedaba de nuestra familia. Colgar mi abrigo en el mismo armario de donde había tomado la chaqueta para aquel viaje al lago se sintió como cerrar un círculo. 2 días atrás había salido de casa como un abuelo preocupado. Ahora volvía entendiendo la magnitud de la amenaza que nos rodeaba. La cena sencilla que preparé, sopa y un sándwich, quedó casi intacta sobre la mesa. Mi mente no dejaba de girar con la imagen de los moretones de Isabelle y la idea de que alguien había fotografiado a mis nietos en el colegio. Ya no era un desacuerdo familiar sobre dinero. Era una red criminal usando a Emma y James como rehenes. Me senté en el sillón de Margaret, hundiéndome en los cojines desgastados por primera vez desde su funeral 6 meses atrás. Si alguna vez había necesitado su sabiduría, era ahora. Ella siempre fue la estratega, la que veía soluciones donde yo solo veía problemas. ¿Qué harías tú, querida? Susurré a la sala vacía. La respuesta llegó con claridad repentina: buscar ayuda profesional. Yo no tenía el conocimiento legal, ni experiencia en crimen organizado, ni estrategia financiera. Pero 45 años de amistad me habían preparado para ese momento. Saqué mi vieja agenda de cuero del cajón de la cocina. En la primera página, bajo la W, estaba el nombre de Richard Wilson. Mi primera llamada cada vez que la vida me enfrentaba a algo que no podía resolver solo. Habíamos servido juntos en Corea, sido padrinos en nuestras bodas, llorado nuestras pérdidas. Richard, necesito tu ayuda profesional, dije cuando contestó al segundo timbrazo. Es sobre Brandon. Es serio. ¿Podemos vernos mañana? Por supuesto, Derek. Ven a mi despacho a las 9. Trae todo lo que tengas. Sin preguntas. Ese era Richard. Entendía que ciertas conversaciones debían ser cara a cara. Luego pasé a mi estudio. Me senté en el mismo escritorio donde días antes había revisado facturas médicas. La ironía era amarga. Los problemas financieros habían iniciado esta crisis, y quizá las soluciones financieras podían terminarla. Saqué papel y escribí una carta cuidadosamente medida. Mis queridos Emma y James, su abuelo los ama más que a todas las estrellas del cielo. A veces las familias enfrentan desafíos que obligan a los adultos a tomar decisiones difíciles. Pase lo que pase en los próximos días, recuerden que todo lo que haga será por amor a ustedes. La continué con explicaciones suaves, sin asustarlos, pero preparándolos para posibles cambios. La guardé en un sobremarcado, para Emma y James, en caso de emergencia. Después organicé todo con método. El vídeo de la agresión. Mis registros financieros. La cronología según el testimonio de Isabelle. Notas sobre las amenazas. Al terminar, tenía un mapa claro de recursos y riesgos. Mi cuenta de ahorros podía cubrir la deuda inmediata sin vender la casa. No era cómodo, pero era posible. La cuestión era si con ayuda profesional podríamos transformar esa crisis en cooperación legal controlada. La oficina de Richard estaba en el piso 15 de un edificio del centro de Minneapolis, con ventanas que mostraban la ciudad donde se desarrollaba nuestro drama. Llegué 15 minutos antes. Su secretaria me ofreció café para calmar los nervios que no me habían dejado dormir. El despacho reflejaba su éxito.
estanterías de derecho, diplomas enmarcados, fotos familiares que recordaban porque confiaba en él mis mayores preocupaciones. Entró con su inseparable bloc amarillo. Su expresión llevaba la seriedad de tantas conversaciones decisivas que habíamos compartido a lo largo de décadas. «Enséñame todo, Derek». Le mostré el vídeo. Vi cómo su rostro se endurecía al escuchar a Brandon gritar y luego empujarme al agua. Después le relaté lo que Isabelle me había confesado en el café, los prestamistas, las amenazas, las fotos de los niños. Richard tomó notas detalladas, preguntando con precisión sobre fechas, cantidades, pruebas físicas. Su pluma no dejó de moverse mientras yo dibujaba el mapa de cómo mi familia había caído en manos de criminales. «La prueba del vídeo es sólida», dijo al fin. «Los cargos por abuso a un anciano en Minnesota son graves, y si sumamos la conspiración criminal, tenemos un poder de negociación considerable». «¿Y la seguridad de los niños?», pregunté, inclinándome hacia él. Esa era mi mayor preocupación. Plantearemos esto como una negociación de deuda primero, no como un proceso penal inmediato. Eso reduce el riesgo a corto plazo y nos da tiempo para armar el caso. Su estrategia empezó a tomar forma mientras garabateaba diagramas en el blog. Tus ahorros pueden servir como pago inicial de buena fe, ganando tiempo para que Brandon colabore plenamente. Pasamos una hora entera diseñando un marco detallado. Richard habló de cuentas en garantía que protegieran mis fondos, acuerdos de cooperación que obligaran a Brandon a dar toda la información sobre la organización criminal a cambio de apoyo familiar. «La clave es el tiempo», concluyó Richard, subrayando la palabra. Nos acercamos a los acreedores a través de canales legales controlados, ofreciendo un plan de pago estructurado a cambio de la liberación documentada de toda la familia de cualquier obligación futura. Las condiciones que establecimos eran específicas y no negociables: cooperación total de Brandon con las autoridades, participación obligatoria en un programa de rehabilitación para enfrentar su ludopatía y malas decisiones financieras, sesiones de terapia familiar, revisiones periódicas con supervisión similar a la de un régimen de libertad condicional. «¿Se puede hacer legalmente vinculante?», pregunté, sabiendo que las buenas intenciones no resistirían la presión familiar. «Absolutamente», respondió Richard. «Lo redactaremos como un contrato familiar formal, con consecuencias financieras por incumplimiento. Tu ayuda será condicional a cambios de conducta medibles». Richard programó una reunión familiar para el viernes por la tarde, 2 días después, dándonos tiempo para un primer contacto con la organización criminal a través de intermediarios legales. Explicó protocolos de seguridad, planes de contingencia y mi papel en las negociaciones. «Derek, este plan aborda las amenazas inmediatas y preserva las relaciones familiares a largo plazo», me dijo al despedirnos en la puerta de su despacho. «Tu paciencia y tus recursos están creando posibilidades de redención que ayer no existían». Salí con una carpeta llena de documentos legales. Instrucciones precisas para la reunión familiar pesaban tanto como la esperanza dentro de mi maletín. El plan estaba en marcha, pero su ejecución decidiría si salvábamos a mi familia o la perdíamos para siempre. El viernes por la tarde acomodé las sillas del salón en círculo. El mismo espacio donde celebramos cumpleaños, navidades y tiempos felices. Richard llegó primero, repasando papeles mientras yo revisaba la cafetera y alisaba cojines con energía nerviosa. Isabelle entró con Emma y James, que corrieron a abrazarme con entusiasmo. «Abuelo, ¿podemos jugar con tu tren?», preguntó Emma, tirando de mi manga. «En un ratito, cariño. Primero los mayores tenemos que hablar de algo importante». El aire se tensó cuando Brandon apareció en el umbral. Su expresión se endureció al ver el bloc legal y el maletín de Richard. «¿Qué es esto? ¿Una especie de intervención?». «Es una reunión familiar», respondí con calma, señalando la silla vacía. «Siéntate, hijo». Richard comenzó con tono profesional, exponiendo la situación legal. «Con las pruebas y testimonios que tenemos, podrían presentarse cargos criminales. Pero hoy estamos aquí para discutir una alternativa que proteja a todos». La defensa de Brandon se desmoronó cuando Richard reprodujo el vídeo de la agresión. Verse a sí mismo empujando a su padre anciano al agua quebró algo dentro de él. Sus hombros cayeron, la gravedad de sus actos resultaba innegable. «Los niños»,
susurró Isabelle, mirando a Emma y James, que jugaban con bloques en la esquina, ajenos a la tensión de los adultos. Me incliné hacia mi hijo. Voy a ayudarte, Brandon, pero esto termina aquí. No más secretos. No más atajos peligrosos. No más violencia. No entiendes la presión, empezó a decir. En realidad, sí lo entendemos, lo interrumpió Richard con suavidad. Por eso ofrecemos una solución estructurada, en vez de ir directamente a juicio. Las condiciones fueron presentadas una a una. Mis ahorros servirían como pago inicial a través de una cuenta en garantía. Brandon cooperaría plenamente con las autoridades. Programa obligatorio de rehabilitación. Terapia familiar. Reuniones regulares de rendición de cuentas. Brandon luchaba visiblemente contra su orgullo. Miraba a sus hijos jugando inocentes y luego a los adultos que le ofrecían su única salida viable. No tengo elección, ¿verdad? Siempre la hay, respondí en voz baja. La pregunta es si estás listo para hacerla correcta. Su aceptación llegó con dificultad, pero fue sincera. Haré lo que sea necesario para proteger a Emma y James. Y para recuperar tu confianza, papá. La firma formal tomó 20 minutos. Brandon estampó su rúbrica en los acuerdos de cooperación, Isabelle dio su testimonio como testigo, y Richard certificó todo el proceso, convirtiendo la crisis en un plan manejable. Mientras tanto, Emma y James seguían jugando, protegidos de la realidad que había amenazado sus vidas. Cuando terminó, Brandon se arrodilló junto a ellos, abrazándolos con fuerza. Papá va a mejorar, les prometió. Desde ahora mismo. Isabelle sonrió por primera vez en meses. El alivio reemplazó el miedo que la había acompañado desde el día del lago. La rehabilitación sería dura. La terapia, un desafío. Pero el peligro inmediato había terminado. Richard guardó sus documentos con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Este marco le da a todos un camino hacia adelante. Brandon tiene consecuencias y apoyo. Los niños, seguridad y estabilidad. Derek, has creado una posibilidad de redención que hace 3 días parecía imposible. Cuando se preparaban para irse, aparté a Brandon un momento. Te amo, hijo. Siempre lo he hecho. Pero ahora el amor requiere límites. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Gracias por no rendirte con nosotros. Los vi marcharse con cauteloso optimismo. Donde antes había ira y traición, ahora había espacio para la esperanza. Los problemas no se resolverían de la noche a la mañana, pero la sanación había comenzado gracias a la verdad y la guía profesional. Si esta historia te ha conmovido, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué impresión te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.